Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Tecnocincuentones. Soy Antonio Manfredi, episodio 236, aunque tal vez hoy debería decir Welcome to the best podcast in Spanish, Tecnocincuentones. Bueno, en realidad es una broma porque hoy de lo que voy a hablar es precisamente de cómo yo mejoro mi inglés utilizando podcasts. Por supuesto, les voy a enseñar los podcasts que yo habitualmente utilizo, lo que no quiere decir que sean los mejores. Así que nada, hoy toca aprender inglés. Bienvenidos. Sí, mi vida pegado al podcast es amplia, utilizo muchas horas, tanto por cuando me desplazo como cuando camino por prescripción médica, etcétera. Y una de las decisiones que tomé hace ya más de un año fue escuchar inglés. Aunque solo sea escuchar inglés, la música del inglés, ya vas avanzando, eso lo he ido viendo. Yo lo que voy a hacer es plantearles a ustedes los 6 podcasts que yo escucho prácticamente a diario. Algunos no aparecen a diario, pero que prácticamente todos los días escucho casi 2 horas de inglés. Les dejaré, por supuesto, en la literatura del podcast el enlace, el acceso a cada uno de estos podcasts, por si quieren probarlos, y de antemano digo que no es que sean los mejores, son los que a mí me gustan, y agradeceré, por supuesto, cualquier aportación que ustedes me quieran hacer de el correspondiente podcast en inglés. Yo solamente tengo una limitación, si se puede llamar limitación, y es que prefiero el inglés americano, el inglés de Estados Unidos, al que estoy acostumbrado, pero por supuesto cualquier otro también me gusta. Lo importante es escuchar varios acentos para irse haciendo el oído. Esto es cuestión de práctica, esto es continuamente, así es como aprenden los niños. Nosotros ya no lo somos. Los niños se convierten en bilingües solo escuchando y deduciendo porque su cerebro está en plena evolución. Con nosotros algo de eso pasa cuando escuchamos inglés continuamente. Bueno, pues vamos al lío. Imaginarán ustedes que el primer podcast, que además es diario, es el de Richard Vaughan. El señor Vaughan, que tiene toda una gran empresa de enseñanza de idiomas, lo han visto ustedes en El Mundo, en Televisión Española, etcétera, todos los días habla 1 hora y en torno a las 10 de la mañana está disponible. Insisto, es un clásico, no se lo pierdan, diariamente de lunes a viernes, por supuesto. Y bueno, como lleva pues desde el año 72 en España, pues me hace mucha gracia cómo utiliza expresiones muy castizas para hablar cuando habla en español, ¿no? El otro día dijo, por ejemplo, clavao, lo he dejado, ¿no? Que solamente alguien que habla bien español y muy bien inglés. Él es de Texas, en Estados Unidos, y escuchar al señor Vaughan siempre para mí es una alegría porque además, bueno, hace bromas, cuenta cosas curiosas de lo que él piensa de los españoles, que a veces es llamativo. Así que, señor Vaughan, lo primero. Vale. Después hay una entidad pública que se llama The Voice of America, VOA o VOA, The Voice of America, que tiene su Learning English Podcast. Es excelente. Sobre todo, yo escucho siempre los últimos 15 minutos que están destinados a la historia moderna de Estados Unidos. Ahora están con el presidente Clinton y sus historias con la becaria Lewinsky, que bueno, todo esto pasó en el año 97, 98, hace ya 25 años. Voice of America es una entidad pública, es también, insisto, un podcast diario, así que todos los días, este sí es diario, cuando digo diario me refiero de lunes a domingo, así que es muy interesante. Hay también muchas historias que hablan aquí en Voice of America de actualidad, de ciencia, de cultura, presentaciones de libros, noticias importantes, muy recomendable. Insisto, es diario. Vale. Ahora hay otro que es FYI, For Your English. For Your English lo hace Alberto Alonso, utiliza aproximadamente una media hora y la verdad es que me parece muy interesante. Tiene un magnífico inglés. Alonso, da gusto escucharlo, se le entiende muy bien y además la temática que trata es de lo más variada e interesante. El otro día habló, por ejemplo, de la mafia, ¿no? De la historia de la mafia en Estados Unidos, tema que más o menos uno va conociendo por sus referencias cinematográficas de las que él habla, muy interesante de escuchar, muy agradable.
For Your English aparece en torno a cada 3 días aproximadamente, aunque no tiene una fecha fija. Vamos con el cuarto podcast que yo utilizo para mejorar mi inglés. English Learning for Curious Mind, así se llama, es decir, aprenda enseñanza de inglés para mentes curiosas, podríamos traducir. Este es gratuito, aunque tiene una parte de pago si quieres, por ejemplo, escuchar el audio con subtítulos. Una parte de pago que no es cara, yo no lo utilizo. Es media hora, siempre trata temas muy interesantes, temas de actualidad, es de carácter semanal y honestamente les recomiendo este English Learning for Curious Mind, que es muy, muy interesante. Vamos con el quinto, Daily Easy English Expression Podcast. Es decir, la expresión diaria de inglés. Este es muy cortito, difícilmente supera los 5 minutos, son 2 a la semana. ¿Y qué hace? Pues coge una expresión coloquial, una expresión habitual en inglés y nos da algunos ejemplos y nos las explica. Es curioso, es cortito, agradable de escuchar, tiene también un magnífico inglés, así que también se lo recomiendo. Insisto, este es muy cortito y son también 2 a la semana. Y finalmente, otro clásico que seguramente ustedes conocen, que es Duolingo. Duolingo es todo también un imperio de enseñanza de idiomas, entre otros el inglés, que tiene una aplicación para el móvil, que les recomiendo si no la conocen, pero hay uno que se llama Relatos en Inglés con Duolingo. Es de carácter semanal, dura aproximadamente una media hora y es también de lo más interesante. A mí me gusta mucho escuchar estos relatos en inglés con Duolingo porque te especifica en español las palabras complicadas, los giros completos, y hay gente de todo tipo de acentos, te explican además su acento, cómo va. A mí me parece muy interesante, insisto, es de carácter semanal. Así que estos son pues los 6 podcasts que yo siempre tengo en mi Antena Pod. Yo utilizo la aplicación Antena Pod, estoy suscrito a ellos y bueno, insisto que esta es mi propuesta. Por supuesto, ustedes tendrán la suya y les voy a agradecer que me lo digan. La pregunta es, ¿cuánto inglés hay que saber para escuchar estos podcasts con aprovechamiento, un nivel medio? Un nivel medio, es decir, está al alcance prácticamente de cualquier persona que tenga un mínimo nivel de inglés. Esto sí, hay que ser constante. Todos los días hay que escuchar al señor Vaughan, por ejemplo, porque habla muy claro, muy bien, explica los giros, o por ejemplo a mí de estos 6 no me pierdo ninguno porque son de los más interesantes. Voice of America, como entidad pública que es muy seria en sus explicaciones, utiliza diversos acentos, todos norteamericanos, y es también de lo más recomendable. En fin, que les deseo lo mejor y, insisto, agradezco que me manden esos podcasts que ustedes consideren oportunos, que me los sugieran, porque pienso probarlos. Yo ya todos los días, haga frío o calor, fin de semana o entre semanas, siempre procuro escuchar entre 1 y 2 horas de inglés, que es la manera de ir reflejando. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a entender más. Poco a poco vas notando que te vas haciendo a esa manera de hablar que tienen los norteamericanos, los ingleses, los australianos. Bueno, saben ustedes que el inglés es lo que se llama la lengua franca y que es importante. También leo de vez en cuando, sobre todo noticias. Es interesante leer las noticias porque además utilizan un vocabulario escaso, se entiende muy bien y te ayuda a organizar la cabeza en lengua inglesa. Bueno, aquí lo dejo, espero sus aportaciones. Gracias. Pues hasta aquí este Tecnocincuentones. Soy Antonio Manfredi, @gmail.com es mi correo electrónico. Tanto en Twitter como en Telegram soy @Antonio Manfredi. En Mastodon, @Antonio Manfredi, @Andalucía.social y en Facebook, Tecno50. Recuerden que este es un podcast que está asociado a las redes sospechosos habituales. Les dejo el enlace a esta red en la literatura del podcast y les animo a que busquen el trabajo de otros muchos compañeros que lo hacen muy, pero que muy bien y se aprende mucho. Nosotros, como siempre, nos vemos la semana que viene. ¡Chao! Hasta la vista, baby!